¿Cómo estamos, familia y iglesia? Me da bastante gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. También quiero saludar a todos los que están con nosotros en línea, el Campus Fresnillo, Montemorelos, Kairos, en sus casas, donde sea que lo están viendo. Y quiero iniciar con una pregunta y quiero ver también a los que están sé que sucede aquí, lo he visto por aquí, probablemente en Fresnillo también y Montemorelos también. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado de los aceites y pomadas que venden por las calles? O sea, hay camionetas que andan por la calle y muchas veces tienen una bocinota arriba y a veces andan en los mercaditos y están vendiendo alguna pomada mágica o alguna pastilla, algún aceite que promete ser todo tipo de cosas. Y esta semana escuché una de esas y hasta apunté algunas cosas que estaba diciendo porque me causó mucha risa. Decía, según las cápsulas de aceite de caguama. No es broma. Las potentes cápsulas de aceite de caguama. Y lo que ellos prometían, que si tú comprabas su producto y lo tomabas, según si batallas con migrañas, ya no vas a batallar con migrañas. Las cápsulas de aceite de caguama es la solución que tú estás buscando. Si sufres de diabetes, esas cápsulas de aceite de caguama pueden regular tu sangre, te pueden estabilizar la sangre, el azúcar en la sangre. Si sufres de gastritis, estas cápsulas de aceite de caguama es la solución que tú necesitas. Si sufres de cansancio, oye, es que duermo y levanto cansado y tengo cansadas las piernas, camino poco y siento como si hubiera caminado kilómetros, estas cápsulas de aceite de caguama es lo que tú necesitas para superar este cansancio. Si sufres de bronquitis, pero no solo bronquitis, dolor estomacal, insomnio, ansiedad, anemia, hasta manchas en la cara, lo que tú necesitas son las potentes cápsulas de aceite de caguama. Oye, me reí de todas las cosas que estaban diciendo, pero todos sabemos que cuando alguien promete algo que suena demasiado bueno para ser verdad, normalmente es porque no es verdad. O sea, no cumple con todas las promesas. Y yo escuché algo así y dije, sí, claro, esa es la solución que el mundo ha estado esperando. Nada más porque el COVID ya no es problema, sino quieren que también te proteja del COVID. Las pastillas, las potentes pastillas de aceite de caguama. Estamos en la segunda semana de una serie que se llama Cómo prosperar en todo. Estoy consciente que lo que estoy diciendo, ofreciendo a través de esta serie puede sonar demasiado bueno para ser verdad. Es posible que algunas personas escuchen que estamos en una serie que se llama Cómo prosperar en todo y digan, sí, claro, este hombre me quiere vender algo, este está prometiendo algo quiere convencerme a hacer. Pero lo menciono porque en esta ocasión, a cambio de las personas que venden medicina en la calle, yo no estoy ofreciendo una solución mágica y yo no estoy diciendo que yo tengo la respuesta y ni siquiera son mis consejos. Yo estamos como iglesia examinando la palabra de Dios y una de las cosas que Él promete hacer con nosotros, y históricamente Dios es muy bueno cumpliendo lo que Él dice que puede hacer. Él es fiel para cumplir su palabra y eso es lo que estamos examinando en esta serie. Pero también siento que necesito aclarar, y lo hice la semana pasada también, que Dios también sabe qué es la verdadera prosperidad. Y Él reserva el derecho para definir qué es la prosperidad con la cual Él promete prosperarnos en todo. Y lo hace. Y si leemos su palabra, vamos a encontrar la respuesta que Él dice, la definición a esto. Y lo enfatizo porque creo que la prosperidad que Dios ofrece es algo muy bueno, pero también es algo muy diferente de lo que algunas personas piensan cuando escuchan que Dios te va a prosperar en todo. Así que, así como hice la semana pasada, voy a volver a dar la definición bíblica de lo que yo considero que es la prosperidad bíblica, y es esta siguiente definición. Prosperidad bíblica es alcanzar todo nuestro potencial físico, espiritual, económico y relacional y cumplir tu propósito para la gloria de Dios.
Lo que esta definición está comunicando, tratando de comunicar, es que todos tenemos mucho potencial. Dios lo ha puesto en nosotros, mucho potencial, tanto en lo físico, en lo económico, en lo relacional y en lo espiritual. Y para cumplir el propósito de nuestras vidas y para prosperar en todo, parte de prosperar en todo es alcanzar ese potencial que Dios ha puesto en nosotros. Pero no termina ahí, no solo es desarrollar ese potencial, sino es cumplir con ese potencial que Dios te ha dado, el propósito de tu vida. Y no solo cumplirlo porque sí, sino cumplirlo para la gloria de Dios. Y esa es la prosperidad del cual estamos hablando en esta serie. Y cuando Dios dice que nos va a prosperar en todo, eso es lo que yo creo que Él está comunicándonos. Otra manera de decir esto es que la prosperidad no es cumplir tus planes o los planes de otra persona. La verdadera prosperidad es cumplir los buenos planes que Dios tiene para ti. Y puede que no sea la prosperidad que tú estabas buscando. A lo mejor tú querías otro estilo de prosperidad, pero yo estoy convencido que esta prosperidad, la que Dios ofrece, es la mejor prosperidad que nosotros podemos tener. Resulta en más alegría, más contentamiento, más satisfacción, incluso diversión y placer que cualquier otro estilo de prosperidad que alguien o el mundo nos pudiera ofrecer. En Salmos capítulo 1 versículos 1 al 3 encontramos donde Dios dice que nos hará prosperar en todo y cómo dice que lo va a hacer. Vamos a leerlo todos juntos. Salmos capítulo 1 versos 1 dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en las reuniones de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Ahí está, dice Dios. Si haces estas cosas, todo cuanto hace, lo que haces prosperará. Ahí está la promesa de Dios. Y en esta serie estamos estudiando estos 3 versículos, porque en estos 3 versículos encontramos 3 indicaciones, 3 instrucciones, 3 requisitos para prosperar en todo, como Dios dice aquí. La semana pasada comenzamos y vimos el primer requisito, la primera instrucción de Dios para prosperar en todo. Y básicamente dijimos que lo que Dios está diciendo es: protege tu potencial. El primer requisito es proteger tu potencial. Como decía hace unos momentos, Dios ha puesto mucho potencial en cada uno de nosotros, pero ese potencial podemos desperdiciarlo, podemos limitarlo, podemos incluso destruirlo por completo si no seguimos estos consejos que Dios da, que vimos la semana pasada, las cuales son: no tengas malos consejeros. Los malos consejeros pueden limitar, minimizar o destruir por completo tu potencial. Otro, no toleres el pecado. Y 3, no te juntes con necios. Esas cosas, cualquiera de esas cosas, pueden limitar o hasta destruir por completo tu potencial para prosperar como Dios quiere que prosperes. La siguiente semana, por cierto, si no vieron ese mensaje, te lo recomiendo altamente. Vayan a la página de Conexión Live en Facebook o YouTube y vean, es importante. Si realmente quieres prosperar en todo, entender cómo proteger ese potencial que Dios te ha dado. Pero la siguiente semana, en la última parte de esta serie de 3 semanas, vamos a hablar de la ley de la multiplicación, que también encontramos en este pasaje. Muy bueno, no se la pierdan. Este es necesario para prosperar como Dios quiere que prosperemos. Y el tema de hoy, vamos a hablar de trabaja menos y deleítate más. Trabaja menos y deleítate más. ¿A cuántos les gusta cómo eso suena? ¿Cuántos quieren trabajar menos y deleitarse más? Eso suena como algo muy atractivo e incluso quizás algo demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Pero vamos a descubrir que esto es esencial para poder prosperar en todo como Dios quiere que lo hagamos. Y es un punto muy importante y muy mal entendido y más profundo de lo que suena. Es más profundo de lo que suena. Así que yo quiero pedirle a Dios, vamos a orar juntos para que Dios nos ayude a entender esto y saber cómo aplicarlo a nuestras vidas, ¿sí? Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti en este día para agradecerte por la oportunidad de aprender
cómo quieres prosperarnos y qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo de conforme a tus planes y tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Te pido que hoy nos ayudes a entender lo importante que es trabajar menos y deleitarnos más, y cómo eso es necesario para prosperar, Señor. Ayúdanos a entender cómo aplicar esta palabra en nuestras vidas el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Si tú quieres prosperar en todo, si quieres que las personas que tú amas prosperen en todo, y yo sé que todos queremos eso, necesitamos entender lo que hoy vamos a estar estudiando. Es esencial. Por no entender esto que les voy a compartir el día de hoy, yo personalmente he desperdiciado mucho tiempo, he desaprovechado muchas bendiciones. Me he trabajado y desgastado y estresado y me he desvelado porque no entendía lo que Dios estaba diciendo aquí. Yo estaba tratando de prosperar, incluso prosperar conforme a los propósitos y los planes de Dios y para su gloria, pero estaba tratando de hacerlo en mis fuerzas, con mi esfuerzo, y no de la manera que Dios dice que lo debemos hacer, que es deleitándonos. Es una clave esencial, y para entender esto vamos a volver a examinar el pasaje de Salmos capítulo 1, y solo voy a tomar las partes que son importantes para este punto en específico. Dice lo siguiente. Dice: dichoso es quien. Dichoso significa doblemente feliz. Dichoso es quien en la ley del Señor se deleita. Todo cuanto hace, prospera. Esta es clave para prosperar en todo. Dichoso es quien en la ley del Señor se deleita. Todo cuanto hace, prospera. ¿Vieron lo que dice? Pero ¿vieron lo que no dice? ¿Notaron lo que no dice ahí? Lo que no dice es igual de importante que lo que dice, porque no dice dichoso es quien se esfuerza. Dichoso es quien trabaja, quien madruga, que se disciplina. Todo cuanto hacen ellos prospera. No dice eso, dice los que se deleitan en el Señor y en su ley. Todo cuanto ellos hacen prospera. Siento que no puedo hablar de este salmo sin mencionar Salmos 37:4, un salmo también conocido que dice: deleítete en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Nuevamente no dice esfuérzate, sacrifica, disciplínate y Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. No, deleítete en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cómo funciona esto? Parece contradictorio, parece algo ilógico, pero ¿cómo funciona esto? Cuando nos deleitamos en el Señor y en su ley, Dios nos prospera de dos maneras diferentes. La primera es, al deleitarnos en el Señor y en su ley, Dios nos guía, nos hace sabios, nos protege con sus instrucciones, nos ayuda a tomar mejores decisiones, y al tomar mejores decisiones sufrimos menos consecuencias y prosperamos más. De hecho, esto es tan cierto, y la sabiduría que podemos obtener de la ley de Dios, de la palabra de Dios, es tanto que hay personas que prosperan en muchos sentidos, no como Dios dice, pero prosperan en muchos sentidos, sí, que ni siquiera reconocen a Dios en sus vidas, pero toman en cuenta la sabiduría o aplican consciente o inconscientemente la sabiduría que Dios da en su ley, en su palabra. Y al aplicar eso, ellos prosperan en muchos sentidos. Vamos a hablar específicamente de esta parte la siguiente semana en la ley de la multiplicación. Es muy importante. Pero la segunda manera en la que Dios nos prospera, y es la que vamos a hablar esta semana, es que cuando nos deleitamos en Dios, recibimos su favor, su guía y su bendición sobrenatural. Esto no se puede ganar. No es algo que nosotros, déjame esfuerzo mucho y trabajo y me sacrifico para obtener el favor de Dios, para obtener su bendición. No se puede. Es gracias a lo que Dios da a los que trabajan menos y se deleitan más, se deleitan en el Señor. ¿Para qué podemos entender esto mejor?
y comenzar a deleitarnos en el Señor como Él le agrada y como a nosotros nos conviene, yo quiero tratar de contestar 4 preguntas el día de hoy. Las 4 preguntas son estas. La primera pregunta es: ¿qué significa deleitarte en el Señor? ¿Qué significa cuando los autores de Salmos dice esto? Y la segunda pregunta es: ¿por qué debería deleitarme en el Señor? O sea, ¿por qué debería yo deleitarme? 3, ¿por qué quiere Dios que nos deleitemos en Él? O sea, ¿por qué quiere eso? Nos pudiera sonar extraño, diferente de lo que estamos acostumbrados a pensar. Y número 4, y la última: ¿cómo se deleita en el Señor? Necesitamos entender cómo deleitamos en el Señor. Y todo esto, entender todo esto es importante para poder deleitarnos en el Señor, experimentar la prosperidad que Él da a los que se deleitan en Él. Así que vamos con la primera pregunta: ¿qué significa deleitarte en el Señor? Y para esto vamos a estudiar un poquito la gramática en el hebreo, una sola palabra, específicamente el de deleite. La palabra hebrea para deleite es chafetz. ¿Pueden decir chafetz? A ver, los que están en Fresnillo, Kairos, Morelos, digan chafetz. Eso, muy bien. Bueno, ya hablan hebreo, felicidades. Esto significa algo muy valioso. Chafet significa algo muy valioso. Indica un sentimiento extremo de placer, satisfacción y alegría. Entonces, en el contexto del pasaje, el Señor quiere ser nuestra fuente de placer, satisfacción y alegría más grande, y que lo valoremos más a Él que cualquier otra cosa o persona. Eso es lo que está diciendo. Deleitarnos en Dios es que Él sea la fuente del placer, alegría y satisfacción, y que valoremos a Él más que cualquier otra cosa o persona. El pastor John Piper, en su libro Somos Pastores No Profesionales, describe el deleitarse de esta manera, lo que significa. Dice: deleitarse en Dios significa saborear las diversas excelencias de Dios, especialmente tal como se manifiestan en Cristo. Cuando dice saborear, está hablando de contemplar. Cuando piensa en saborear, es contemplar, es meditar, es disfrutar. Cuando estamos saboreando, y sus diversas excelencias son su amor, el amor de Dios, su santidad, su justicia, su poder, su gracia, su misericordia, amistad, sabiduría, bondad, sus diversas excelencias. Saborear, meditarlas, disfrutarlas. Deleitarse en Dios es que Él sea tu alegría, tu admiración, tu placer, tu esperanza, tu satisfacción y tu recompensa más grande. Quizás ayudaría para entender cómo nos debemos de deleitar en Dios, pensando en cómo nos deleitamos en diferentes cosas. Por ejemplo, es probable que todos en algún momento se han deleitado en un noviazgo o en su matrimonio. Y tú sabes lo que significa deleitarse en eso. Es una fuente de placer, de alegría, de satisfacción, y es algo muy valioso, especial para ti. Quizás algunos dicen: no, pues eso, no me identifico tanto con esa, pero con este siguiente yo creo que todos de perdido, si les gusta la comida como a mí. Al deleitarse, ¿cómo nos deleitamos en nuestra comida favorita? Esos taquitos de carne asada, ese pozole o esos tamales, y lo que sea tu comida favorita. ¿Cómo nos deleitamos y cómo nos trae placer y satisface un antojo, y como dices: no hay nada como esto. Comer esto con mucha hambre es algo muy especial. O quizás eres deportista o tienes un equipo favorito y dices tú se identificas con esta porque tú te deleitas en tu equipo, porque es algo valioso, es algo que te trae placer. Cuando ellos meten un gol trae una satisfacción, y cuando ganan al equipo contrario dices tú: esto sí me sabe victoria, y es increíble y es algo valioso para ti. Y ves el signo de la playera y grites a todo el mundo, y cuando ganan, y se diga el campeonato. Wow, deleitamos en muchas cosas. Bueno, deleitarnos en Dios es eso, pero más intenso, más especial, más valioso. El rey David tenía una habilidad única para expresar su deleite en Dios. Y quiero leer algunos salmos. En Salmo 73, 25 al 26 dice, hablando el salmista: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti, Dios? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra.
Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Se siente ese deleite que David tenía en su Señor. En el Salmo 63 podemos leer este me encanta. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Toda mi alma te anhela. Cual tierra seca, sedienta y sin agua. Te he visto en el santuario, he contemplado tu poder y tu gloria. Tu gran amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva, y alzado mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Con labios jubilosos te alabará mi boca. Qué deleite, qué increíble deleite sentía David en el Señor. Y eso es lo que debemos de entender cuando está hablando de deleitarnos en Dios. Creo que es importante también aclarar, porque no quiero que nos salgamos de ti todos sintiéndonos como unos terribles deleitadores, que no todos nos deleitamos en Dios todo el tiempo como debemos hacerlo. Nadie lo hace. El rey David tampoco lo hizo todo el tiempo, pero nos conviene hacerlo todo el tiempo. Al rey David le hubiera convenido hacerlo en todo momento. Y entre más lo hacemos, más nuestro Padre Celestial desea y busca, se complace en nosotros y quiere prosperarnos. También quiero reconocer que sin duda hay quienes están escuchando esto y están pensando: yo nunca me he deleitado en Dios de esta manera. Ni siquiera entiendo de qué están hablando. No entiendo cómo pudiera ser posible. Me parece algo ilógico y irreal. Algo que a lo mejor fingen las personas religiosas, pero no entiendo cómo eso pudiera ser verdad. Y si eres una persona que piensa así, que siente así, quiero decirles que yo me puedo identificar mucho con ustedes. Bastante, de hecho. Porque yo, aunque nací en la iglesia y crecí en la iglesia por muchos años, yo veía como otras personas se deleitaban en Dios. Y yo quería eso. Yo quisiera sentir y deleitarme como ellos se deleiten en Dios. Sentir esa alegría, esa satisfacción y ese valor que tienen por esa relación. Pero no lo entiendo. No sé cómo hacerlo y no lo podía sentir. Sin embargo, yo creo que hay algunas cosas que al entenderlas e ir conociendo a Dios puede ayudarnos a comenzar a deleitarnos. Y de hecho, quiero ser transparente con ustedes. Yo batallé mucho para desarrollar este mensaje, más de lo que yo esperaba, porque esto es más difícil para comprender y aplicar de lo que yo pensaba que iba a ser, cuando en verdad me eché un clavado. Porque deleitarse en Dios sí involucra de alguna manera sentimientos, y nosotros no podemos elegir sentir algo o no sentir algo. No es tan fácil como yo decido sentir algo. Entonces no es tan sencillo. También es importante decir que no todos deleitamos en Dios de la misma manera. Hay personas que lo hacen de maneras diferentes. Y a lo mejor tú estás diciendo: es que yo no soy como David, y yo no escribiría poesías o cantos o salmos, y a lo mejor yo no me deleito. Algunas personas son muy expresivas y son muy emotivos y bailan y cantan y lloran. Y otras personas son más meditan y estudian y buscan conocer y profundizar. Hay diferentes maneras de deleitarnos, pero yo creo, y a lo que voy con todo esto, es que yo creo que sí hay algo que tenemos que hacer nosotros para deleitarnos en Dios, pero no lo podemos hacer sin la ayuda de Dios tampoco. Y voy a tratar de explicar esto en unos momentos más, pero necesitamos la ayuda de Dios para deleitarnos en Él. Necesitamos que nos ayude a entender a más profundidad quién es Él y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y creo que a medida que vamos conociéndolo más, se abre esa oportunidad para deleitarnos y que Dios llegue a ser nuestro placer y nuestra satisfacción y la relación más valiosa que nosotros tenemos. Y mi oración es que al contestar las siguientes preguntas, que podemos, eso puede empezar a suceder, que podemos entender ciertas cosas y que Dios nos puede ayudar a comenzar a deleitarnos en Él, como Él
Él desea. Las buenas noticias es que Él quiere que nos deleitemos en Él, y estoy convencido que Él quiere ayudarnos a hacerlo también. Así que la siguiente pregunta, y esto es importante también para poderlo hacer, es esto: ¿por qué debería deleitarme en el Señor? Ya entendemos qué es, pero ¿por qué debería deleitarme en el Señor? Yo quiero dar 3 razones bien rápidas. La primera es porque Dios nos manda a hacerlo. Deberíamos deleitarnos porque nos manda a hacerlo. De hecho, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, ¿sabes cuál dijo? Ama al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios. Y eso en parte es como nos deleitamos en Él. No lo es todo, pero es deleitarse sin duda. La segunda cosa por qué nos deberíamos hacerlo es porque Dios promete darnos los deseos de nuestro corazón y prosperarnos en todos, como estamos viendo en esta serie, cuando nos deleitamos en Él. Por eso nos conviene deleitarnos en el Señor. Pero eso no es todo. La número 3: ¿por qué deberíamos deleitarnos en el Señor? Porque no hay fuente de más gozo, alegría, placer y satisfacción que el Señor. Si me preguntaras por qué debería de ir a Disney, yo te diría, porque es divertido. ¿Por qué debería ir a un crucero o a Cancún? ¿O por qué debería comer comida? Digo, porque es rico, porque se disfruta, porque es increíble, porque no hay experiencias como eso. Si me preguntaras por qué deberíamos deleitarnos en el Señor, es porque no hay fuente de gozo y alegría y satisfacción y placer más grande en todo el mundo. Y yo sé que muchos escuchan esta última y no lo entienden. ¿Cómo? O sea, nunca había pensado quizás en Dios como fuente de diversión o de gozo, de placer, de satisfacción. No, y muchas personas no ven a Dios como fuente de alegría, sino como un agua de fiestas, como un robo de diversión, como que placer. Dios me prohíbe ciertos placeres que yo quisiera tener. Entonces no entienden esto. Y la verdad es que la mayoría del mundo, incluyendo en la iglesia, yo creo, ha sido engañado para creer que seguir a Jesús es elegir sufrimiento sobre alegría. Seguir a Jesús es elegir disciplina sobre felicidad y gozo. Como si dijeran las personas, incluso en la iglesia, quiero ser feliz, quiero divertirme, quiero disfrutar de estos placeres, pero como no quiero el infierno, me resisto a estas cosas que quiero hacer con tal de no recibir el castigo. Y yo creo que todos entendemos de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo les dijera que una razón para elegir a Jesús sobre el mundo es porque Jesús ofrece más alegría y satisfacción y placer y gozo que el mundo jamás te pudiera dar? No solo te salva del infierno, no solo dice que tienes que hacer ciertas cosas y otras cosas no, pero eres la fuente de más satisfacción y alegría y gozo que jamás pudieras recibir. El salmista expresa esta verdad en el capítulo 16. Dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Hay salvación en Dios? Sí, pero también hay gozo, también hay placer, delicias para siempre. Creo que muchos nos enfocamos tanto en el castigo de Dios, del cual nos salvó, que pasamos por alto el placer y la alegría y el gozo que hay en Él. El autor C.S. Lewis, un filósofo y autor cristiano brillante, hablando de este punto específicamente, dijo lo siguiente. Dijo: de hecho, si consideramos las descaradas promesas de recompensa y la asombrosa naturaleza de las recompensas prometidas en los evangelios, Dios encuentra que nuestros deseos por placer y alegría no son demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas poco entusiastas que jugueteamos con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece una alegría infinita, como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en el barrio pobre porque no puede imaginar lo que significa unas vacaciones en el mar. Nos complacemos con demasiada facilidad. Lo que Dios ofrece es tan superior a lo que el mundo pudiera ofrecernos, pero muchas veces no somos capaces de entenderlo porque estamos tan ocupados jugando con nuestros pasteles de barro.
Y Dios nos ofrece algo, un banquete increíble. No es malo buscar el placer y la felicidad. Algunos necesitan escuchar eso 2 veces. Cristianos, no es malo buscar el placer y la felicidad. El pastor John Piper dice que deberíamos buscarlo incluso. Dice, debemos buscar esta felicidad y buscarla con todas nuestras fuerzas. Obedecer a Dios es el único camino hacia la felicidad final y duradera. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Pablo entendió esto bastante bien y por eso él pudo decir en Filipenses capítulo 3 versos 8, dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Esto no es una persona que dice, ay, no quiero ir al infierno, entonces voy a sacrificar todas esas cosas que me gustan con tal de no recibir el castigo. Es una persona que ni siquiera hablando del castigo, solo pensando en las delicias y las bendiciones y el placer y la alegría, el gozo que hay en el Señor, dice, todo lo que el mundo ofrece no es nada en comparación, es basura en comparación a la alegría y el placer y esta relación tan increíble que tengo con Jesús, mi Señor. Si lo piensas, los hijos de Dios y los hijos del mundo, los que no creen en Dios o han rechazado a Jesús, todos estamos buscando lo mismo: el mayor gozo y felicidad posible, la verdad. La gran diferencia entre un hijo del mundo es que ellos se conforman con algo inferior, mientras que el hijo de Dios se conforma con nada menos que lo mejor. ¿Y tú? ¿Te vas a conformar con algo inferior? ¿O no te vas a conformar con nada más que lo mejor? Solo un necio elegiría un burro como medio de transporte por encima de un Ferrari o Lamborghini. Solo un necio o ignorante elegiría una tienda de campaña sobre un castillo lujoso. Sobre un necio o un ignorante elegiría una piedra del río sobre un lingote de oro. Sobre un necio o un ignorante elegiría al mundo sobre Jesús nuestro Señor. Así que deleítete en el Señor, porque no hay nada ni nadie mejor que Él. No hay nada ni nadie mejor que Él. Esa es la respuesta a la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿por qué quiere Dios que nos deleitemos en Él? Ya vimos qué significa deleitarse en el Señor y por qué nos conviene. Pero ¿por qué quiere el Señor que nos deleitemos en Él? La respuesta corta es porque eso siempre fue su deseo desde el principio de la creación. Y solo basta ver la creación para entender que eso siempre fue la intención de Dios. Dios creó todo bueno y nos creó a nosotros y nos puso a la humanidad, al hombre, y lo puso en el jardín. ¿Por qué? Porque Dios creó todo bueno y a su imagen y luego nos puso en un jardín. ¿Por qué lo habrá hecho? Para poder relacionarse con nosotros. Si no nos hubiera creado su imagen, nosotros no pudiéramos relacionarnos con Él. Así como nosotros no podemos relacionarnos como un pez, porque no tenemos la misma imagen, no hay el entendimiento, la comprensión, no podemos relacionarnos con un pez. Pero Dios puso en nosotros su imagen. ¿Por qué? Para poder relacionarse con nosotros. Antes del pecado había una relación tan directa e íntima con Dios que dice en Génesis, si lo leen, que Dios acostumbraba en lo fresco de la tarde pasear por el jardín y convivir con el hombre, platicar. Quería relacionarse, nos creó para relacionarse con Él. Esta relación fue afectada por el pecado, pero a lo largo de la historia vemos como Dios siempre le ha interesado que lo conozcamos, que nos relacionemos con Él, y ha estado trabajando desde el principio del pecado entró al mundo para restablecer esa relación y ese deleite que nosotros podemos tener con Él. Cuando Jesús dijo cuál era la relación más importante, como mencioné hace unos momentos, es importante notar que no dijo teme al Señor tu Dios,
No dijo sirve al Señor tu Dios. No dice respete al Señor tu Dios, aunque esas cosas son buenas. Dije, pero el mandamiento más importante es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y enfatizo esto porque hay quienes batallan para deleitarse en Dios porque piensan que Dios solo es un tirano que los quiere controlar y que los quiere como esclavos. La razón por la cual Dios nos creó en un principio era para relacionarnos con Él. Dios expresa que quiere que lo conozcamos más que ofrecerle sacrificios. Dice en Oseas 6:6, lo que pido de ustedes es conocimiento de Dios, conocimiento de mí, en lugar de sacrificios, en lugar de holocaustos. Eso es lo que estoy buscando de ustedes. En Mateo, Jesús dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, en vano me honran con sus labios. Yo quiero su corazón, yo quiero una relación con ellos, quiero que se deleiten en mí, no solo que me digan unas palabras y que cumplen con unos ritos. Yo quiero una relación con ellos. La evidencia más grande del deseo de Dios, de una relación en la cual nosotros podemos deleitarnos en Él, se ve en la venida de Jesús y su sacrificio en la cruz. Juan 3:16, el versículo tan conocido, dice que porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué haría un Dios perfecto que no nos necesitaba eso? Pudo habernos borrado de la faz de la tierra y comenzado con algo nuevo, pero no lo hizo. Y luego, no solo por qué nos salvaría, sino por qué quiere que vivamos para siempre. ¿Por qué? Porque nos quiere con Él en una relación, que podamos relacionarnos con Él y convivir con Él y deleitarnos en Él y Él complacerse en nosotros. Aunque nosotros no podemos comprender su amor y su bondad, Él quiere una relación amorosa con nosotros como de padre e hijos. Y esto es algo difícil de comprender, pero en Efesios 1:4-6 Pablo dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Por qué quiere que nos deleitemos en Él? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Él quiere lo mismo que yo quiero de mis hijas, por todo lo que yo hago por ellas. Eso es lo que quiere Dios. Yo quiero que mis hijas me amen. Quiero que les guste estar conmigo, que busquen, que disfruten. Y yo creo que deberían deleitarse estar en mí. ¿Por qué? Porque soy un buen padre y yo las cuido y las protejo y les doy de comer y las educo. Y les compro cosas y les doy regalos y les abrazo y juego con ellas. Yo hago muchas citas con mis hijas. Acostumbro tener una cita en la que yo con una de mis hijas a la vez, a veces juntas, pero normalmente una a la vez, salgo y hacemos algo juntos. Y esta semana tocó una cita con mi hija Allison. Y lo que hicimos es que fuimos a acampar. Nomás papá y hija. Pero antes de ir a acampar compré de cenar lo que ella quería de cenar, y compré un postre para después de la comida, y luego vimos una película juntos antes de dormir y jugamos y platicamos juntos. Fue mucho tiempo de nosotros juntos, disfrutando el uno del otro en ese momento. Y si me preguntaran, ¿y por qué les compraste esas cosas y por qué haces eso con ellas? Yo les diría porque ellas me aman y yo las amo. Por eso lo hago. Porque ellas me aman y yo las amo. Y como las amo y ellas me aman, yo las prospero de acuerdo a mis buenos planes para ellas. Yo me deleito en ellas y ellas en mí. Y yo las bendigo con lo mejor que yo tengo. Es importante entender que no lo hago para que me amen. Lo hago porque me aman y porque yo las amo. No es manipulación, no es obligación, es deleite. Estamos entendiendo la diferencia. Es deleite. Ellas se deleitan, yo las bendigo. Es más, todo lo que yo tengo, lo mejor que puede llegar a tener,
es para ellas. No tienen que hacer nada para ganarlo. Lo único que tienen que hacer es deleitarse. Y yo, como su padre que las ama, y como hijas que me aman, con mucho gusto yo se las voy a dar. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Él nos ama y quiere que lo amemos y nos deleitemos en Él. Y cuando lo hacemos por su gracia y bondad, nos prospera de acuerdo a sus propósitos para su gloria. ¿Por qué quiere Dios que nos deleitemos en Él? Por eso. Para contestar la última pregunta, quizás sea la más importante porque es la aplicación. ¿Cómo se deleita en el Señor? ¿Cómo se deleita en el Señor? Y esta es la más corta. Yo nomás quiero decirles que esta es la respuesta que yo les voy a dar el día de hoy. ¿Cómo se deleita en el Señor? Reconoce lo incomparablemente valioso que es Él, más que todo y todos, y búscalo con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Eso es lo que tú puedes hacer. Y creo que si hacemos esto, si lo buscamos, Él se deja encontrar. Él nos abre la puerta al entendimiento y la comprensión y hace posible que nos deleitemos en Él como a Él le agrada y como a nosotros nos conviene. Y cuando hacemos eso es uno de los pasos esenciales para poder deleitarnos en Él y que Él nos prospere. Así comencé el año, les decía la semana pasada, con este pasaje de Salmos capítulo 1 al 3. Como si Dios me dijera: Jeremy, esto es para ti, léelo, medita en ello, entiéndelo y aplícalo. Y lo he estado intentando hacer y lo he compartido con el equipo de la iglesia, con el liderazgo de la iglesia, y lo estoy compartiendo ahora con la iglesia. Y lo que he visto es que conforme nosotros nos hemos deleitado más en Dios, y personalmente me he esforzado menos, he trabajado menos para producir resultados. Este año Dios me dijo: no quiero que trabajes para producir resultados. Sé fiel, sé obediente, pero no trabajes para producir ciertos resultados. Deleítete en mí, ámame, búscame y deleítete en mí, y yo te voy a prosperar. Y digo esto para la gloria de Dios, porque en este último mes nada más hemos visto como iglesia más de 70 personas expresar su fe en Jesús públicamente. Hemos visto 45 personas bautizarse, confesando públicamente, tomando el paso de obediencia y el bautismo como iglesia. Dios ha abierto en estos meses, pocos meses del año, la oportunidad para ministrar en Kairos, que en este momento están aquí conectados. Estamos haciendo esto juntos, donde estamos compartiendo las buenas nuevas, haciendo discípulos y trabajando con ellos. Dios ha abierto una puerta que nadie estábamos buscando para ministrar a Dios. Me dio un ministerio que nos están confiando en la sierra, en muchos pueblos y aldeas en la sierra, instalaciones y la confianza y con nuevos contactos para nosotros honrar a Dios y servir a Dios y compartir las buenas nuevas de Jesús en lugares donde ni siquiera estábamos imaginando que lo haríamos. ¿Y a qué atribuyo todo esto? No era mi plan, no era lo que yo estaba buscando, pero yo creo que eran los buenos planes de Dios, eran sus propósitos, y creo que nos está prosperando conforme a sus buenos planes y sus propósitos y para su gloria. Y eso es un pequeño testimonio de lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia y con cada uno de nosotros cuando nosotros nos deleitamos en Él. Dejamos de, no trabajes por mí, no trates de impresionarme. Tú deleítete en mí. Yo te voy a guiar, yo te voy a abrir la puerta, yo te voy a prosperar. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que, en aplicación, deleítete en el Señor, porque no hay nada ni nadie mejor que Él, y porque Él nos creó para ese fin, y Él prospera a los que se deleitan en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este consejo. Gracias por amarnos tanto y comprobarlo de tantas maneras.
por desear tener una relación personal con nosotros y hacer todo lo posible para que eso sucediera. Gracias por adoptar a los que confiamos en Jesús como nuestro Señor, como tus hijos, como tus hijas. Y gracias porque cuando nosotros simplemente reconocemos que tú eres lo mejor y nos deleitamos en ti, te amamos porque tú nos amaste, solo por hacer eso tú nos comienzas a prosperar en tus buenos planes y te acuerdas de tus propósitos para tu gloria. Eres tan bueno y no lo merecemos, pero por eso aún más nos deleitaremos en ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender esto y aplicarlo esta semana y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.